anunció el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud, siguiendo los pasos de Donald Trump. La salida formal se debe dar por una ley o a través de un decreto que debe estar avalado por el Congreso. El vocero presidencial, Manuel Adorni, aludió la decisión a profundas diferencias con las políticas sanitarias de ese organismo, en especial las que se implementaron durante la pandemia. Que el presidente Milei instruyó al canciller Gerardo Wertheim para retirar la participación de la Argentina en la Organización Mundial de la Salud. La misma se sustenta en las profundas diferencias respecto, por supuesto, a la gestión sanitaria, especialmente durante la pandemia, que junto al gobierno de Alberto Fernández nos llevaron al encierro más largo de la historia de la humanidad y a la falta de independencia frente a la influencia política de algunos estados. Los argentinos no vamos a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra soberanía, mucho menos en nuestra salud. Cabe aclarar que Argentina no recibe financiamiento por parte de la OMS para la gestión sanitaria, por lo tanto, esta medida, como han dicho algunos, al menos en las redes sociales, no representa pérdida de fondos para el país ni afecta la calidad de los servicios. Javier Milei habló de la decisión de salir de la Organización Mundial de la Salud y lo hizo a través de sus redes sociales. Allí dijo que ese organismo internacional fue ideólogo de algo que definió como una cuarentena cavernícola en referencia al encierro por el COVID-19 y que ese aislamiento fue uno de los delitos de lesa humanidad más estrafalarios de la historia. Para el presidente, además, esa cuarentena significó el mayor experimento de control social de la historia. Un textual. Por su parte, el ministro de Salud porteño, el doctor Fernán Quirós, quien tuvo un papel preponderante durante la pandemia, salió al cruce de la decisión del gobierno de retirar a la Argentina de la Organización Mundial de la Salud, que dijo: los gérmenes no respetan fronteras, ideologías ni tipos de países. Así lo aseguró el ministro de Salud porteño. Mi argumento es que más allá de la Organización Mundial de la Salud o cómo se llame la institución, es muy importante tener una institución de coordinación. Entonces, no es una cuestión de si estar en esta o en otra, sino que es necesaria la coordinación. Y todavía no hemos escuchado cuál es la propuesta de coordinación sanitaria que vamos a tener para adelante. Entonces, yo creo que más allá de que estén en esta organización o en otra, lo importante es que las políticas de coordinación sanitaria son indispensables en los periodos pandémicos en que estamos viviendo. Vamos a hablar con Jorge Elías de esta decisión que ha tomado hoy la Casa Rosada de abandonar la OMS, que indudablemente lo que muestra en una primera lectura es un alineamiento con el gobierno que en los Estados Unidos encabeza Donald Trump. ¿Verdad, Jorge? Así es, sí, Silvina. De hecho, bueno, Donald Trump ya se ha salido de varios organismos. Hablamos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pero también hablamos de la Organización Mundial de la Salud. Son los dos primeros que anunció en este segundo mandato, en el cual está repitiendo, en cierto modo, la política del primero, pero con un poco más de fuerza. Un poco más de fuerza y un poco más de vértigo, de velocidad. ¿Qué significa salir de la Organización Mundial de la Salud? Significa, en principio, que se pierde el apoyo de los Estados miembros. Es decir, cuando hablamos de enfermedades como pudo ser el COVID o el dengue o el Zika, bueno, en ese caso hay colaboración mutua de los estados. Estados Unidos evidentemente no las necesita porque tiene el NIH, que es el Instituto Nacional de Salud, que contribuye y contribuía, vamos a decirlo así, en pasado, a la Organización Mundial de la Salud con estudios que son accesibles a todos los países miembros. Son contribuciones que se tienen que dar según las cuotas de los afiliados de los países y contribuciones voluntarias, inclusive de los Estados miembros y de otros asociados. De este modo, Argentina corta con la Organización Mundial de la Salud, pero ojo, no corta con la Organización Panamericana de la Salud, que depende de la Organización de los Estados Americanos. Ese es otro cantar, digamos, y hoy se está debatiendo si esto efectivamente se puede hacer por decreto o necesita una ley del Congreso aquí en Argentina. El gobierno además anunció